Saludos, buenos días. Hoy nos encontramos nuevamente con ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablándoles sobre el bienestar emocional. Hoy me acompaña mi colega y mi amiga, la doctora Mayra Dávila. Así que buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y tú? Bien, Y la gracias. cápsula número Número 6, 6. ya. Y esta es una de las cápsulas que yo, ¿verdad? Nosotras consideramos es bien importante porque no se habla mucho a veces de las emociones. La semana pasada estuvimos hablando de la cápsula intelectual. Intelectual, y la anterior había sido la física, factores protectivos y todo lo demás Todo que más. incluye el bienestar. Así que, pero que antes, Mayra, ¿qué tú crees? Vamos a compartir con ellos eh, las emociones. Sí, yo entiendo que es importante que sepamos lo que son las emociones porque muchas veces pensamos que la emoción es cómo nos sentimos y la emoción es simplemente lo que surge en nuestra área, ¿verdad? Aquí del cerebro. Cómo nos sentimos es cuando la emoción pasa a través de nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay unas emociones básicas, pero y estas emociones básicas pueden estar disfrazadas por otras sensaciones. Así que es importante que vayamos a esta tabla. Exacto, y cuando tú dices disfrazada, Mayra, te refieres que esto es lo que vemos y debajo, como el iceberg, es todo lo que está oculto, Todo lo que está ¿verdad? oculto. Así que vamos con la primera, la ira. La ira. Muchas veces sentimos ira, que es como la película Inside Out, que había un muñequito para aquellos que lo Excelente. han visto, que se ponía así, que botaba humo por los, Humo. por los oídos. Y muchas veces se ponía colorado. Y muchas veces la persona lo que tiene es rabia, Irritabilidad. Muchas personas hostilidad, se ponen hostil. enojo, exasperación, Se, especialmente en los varones. varones, Y mucha, a veces, violencia, porque la ira te violencia, puede dar violencia, frustración. furia, También el resentimiento. Puedes sentir resentimiento cuando tienes coraje, animosidad. ¿verdad? Muchas personas dicen estoy irritable hoy, y realmente lo que tienen detrás de ahí, lo que se esconde Exacto, es la ira, la ira. Entonces está otra vez, la tristeza. la Esa tristeza. se evita muchas veces. Ahí vemos cuando hay tristeza, podemos sentir soledad, Muchas personas cogen pena melancolía. de sí mismos, se ponen muy autocompasivos hacia ellos y entonces caen en esta única, ¿verdad? Como diríamos, loop o círculo vicioso donde no se mueven a hacer otras cosas porque están tomando pena de sí mismos. Así mismo. Entonces, melancolía, depresión, pena, Sí. muchas veces pesimismo, no ven nada En bonito, el nada. caso, disculpa que te Sí, moleste, y en caso de los, que te interrumpa, en caso de los varones y niños, podemos ver que la tristeza, cuando hay estados depresivos, irritabilidad. irritabilidad Eso hay que estar bien e pendiente ira, porque los adolescentes, muchas personas, no, por él está ejemplo. bien, él está manejando bien la situación, pero no se fijan que la irritabilidad es una señal, ¿verdad? De que este adolescente está pasando por tristeza, puede estar Trayendo la deprimido. diferencia de géneros. El Exacto, varón puede expresar la tristeza de otra manera. de otra manera, de diferentes Se siente formas. desesperado, desesperanza, culpabilidad, Evitativo, se evitativo, aísla. se aísla. Eso es tristeza. Miedo, el miedo. El miedo nos causa angustia, nos causa incertidumbre Mm. porque no sabemos lo que va a pasar. Esto está pasando ahora mismo con el COVID, la Exactamente, el incertidumbre. COVID ha traído mucho miedo, ¿verdad? Y Igual entonces pasó con el huracán María, trae pánico. La gente pánico, sabe, terror. Hay mucha gente las que preocupación preocupaciones, constante de que si ahora va a la haber cierre, ansiedad, que si la tercera fase, que si la primera fase, esa que si la preocupación, gente se cuida, que hay gente que exacto, no se cuida, y eso causa incertidumbre a las personas exacto. Y esa misma preocupación, ese pánico va creando más miedo y y desasosiego. desasosiego. Y vamos a la ¡Qué alegría, alegría que eso todos queremos estar estar ahí! ahí. Ahí Flower, pues cuando la persona alegre pues siente gozo, está contento, tiene deleite, se siente diversión, gratificado, satisfacción, felicidad, éxtasis, se siente seguro seguro de de sí sí mismo mismo cuando uno también. está alegre. Y la sorpresa. Sorpresa. La sorpresa es algo que pues nos toma desapercibido, ¿verdad? Es algo que nos impacta, que nos asombra, que Mucha nos gente se frisa, confunde. se queda así, Exacto. con una sorpresa, aunque sea buena. Buena, se abruma, hay personas, ¿verdad? Y el sobresalto, el salto que es Ujú. lo que vemos. Hay una, ¿verdad? Que es la repugnancia. Cuando tú sientes repugnancia, puede haber ahí, Hay cierto tipo de, ¿verdad? Tú te puedes sentir decepcionado, puedes exacto, estar amargado, cierto tipo de resentido, rechazo, resentido. sentido, Y muchas veces solemos decir, estoy resentido sentido, con fulano de tal. Pero la emoción per se básica de eso es que repugnas la sensación, situación. exacto. Y es importante definir estas emociones básicas porque detrás de ellas se van a dar unas sensaciones que llevan a la conducta.
Y muchas veces, bueno, pues que se reconozcan estas emociones para que la persona también pueda identificar dónde se encuentra y pueda empezar a reconocer sus emociones, lo que está viviendo. El amor. El amor, pero ¿quién no quiere estar Esa parte así? de apasionado, confiado, tú te sientes El amor es aceptado, el gentil, antídoto de, de de la todo. ira, de la tristeza y del Ya, miedo. Y la repugnancia, el amor. exacto. Así que es importante, le queremos traer las emociones, y ustedes vieran debajo de cada emoción, ¿verdad? Lo que realmente hay. Mayra, ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto, de los factores asociados a la dimensión emocional? Pues es nuestra capacidad de expresar estos sentimientos. Cuando nos sentimos de una manera, tenemos que hacer la diferencia de qué es la emoción y qué es la sensación cuando atravesamos, ¿verdad? Y expresamos ese sentimiento. ¿Cómo lo expresamos también? Que ahí viene siendo la conducta. O sea, que tú dices que la persona tiene la capacidad de la vida para poder expresar esos sentimientos. Muchas veces tenemos miedo y el miedo está disfrazado Ujú. de cierta, ¿verdad? Pánico, pero lo expresamos de otra manera. Manera. No sabemos que lo que estamos sintiendo es miedo, Muchas veces se ve a través de la ansiedad. de la La ansiedad. persona Y llega que no puede que vienen los manejar el día a ataques de día, los pánico y ataques de realmente el pánico. miedo al El miedo, miedo. al miedo, Miedo correcto. porque se adelantan. Incertidumbre, Incertidumbre, la incertidumbre es lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Cómo correcto. afrontar esos factores estresantes de la vida? Por eso es tan importante yo reconocer si tengo miedo, qué puedo hacer, ¿verdad? Eso vamos a entrar ahorita a las estrategias. Y algo que tú dijiste ahorita, que estábamos hablando, disfrutar A la la vida, vida al máximo, hay que sacarle el sacarle el jugo, jugo. vivir en el presente. El ¿Por qué alta, hay que sacarle jugo a la vida? Porque ¿ves? Estamos viendo noticias como vemos negativas básicamente la gran sí, parte del tiempo y eso es algo que no tenemos en nuestro control. Hay muchas cosas que exacto, no vamos a tener en nuestro nuestro control. control. Pero sí tenemos en nuestro control la capacidad de saber cómo nos vamos a sentir y elegir cómo nos vamos a sentir Actuar hacia y algo. cómo vamos a actuar también. Exacto. Así que es Entonces, importante. hay algo, ¿verdad? El caso que vimos hace poco de la muchacha que estaba Sí, de con la su bebé, actriz, la actriz, sí. en la que falleció. Y así es la vida, no sabemos cuándo nos ¿Cuándo? toca, cuándo es nuestro momento de partida. Así que viva el presente y vívalo Intensamente, intensamente, ame sus seres así queridos, mismo. mírelos y dígaselo, expréselo, porque una de las habilidades de la dimensión O emocional sea, es es la poder capacidad de poder expresar. expresar. Y a veces muchas personas se les hace difícil hablarlo, pero a veces un abracito no viene mal. No, y automáticamente el sentir abrazo de otra persona sube nuestros niveles, nuestro estado de ánimo Sí, mejora. y nos sentimos apoyados. Nos sentimos apoyados, exactamente, querido. Y otra cosa, Mayra, ¿verdad? Todos tenemos fortaleza y a veces no Exactamente. las vemos. Ujú. Y entonces nos enfocamos más en áreas que no somos tan buenos o que nos vemos como debilidades, Y estas son las áreas, cuando nos enfocamos en estas áreas no tan, ¿verdad? Áreas a mejorar, que no nos gustan, que no nos exacto, gustan, son las áreas que provocan estas emociones. Estas emociones exactamente. como la ira, la frustración, porque la frustración es coraje, que nos sentimos como incapaces y es Nos sentimos inútiles. inútiles ante ¿Y ciertas situaciones. cuál sería verdad? Yendo a eso que tú traíste, un pensamiento que tal vez cree todas estas emociones, el tú no ven tu fortaleza y siempre fijarte o Eh, compararte con otro y dices, sí, vuelvo a la autoaceptación, exacto, o sea, la autoaceptación, porque siempre cae autoestima, cosas que, autovaloraciones, siempre eso nos va a llevar a que pensemos, creamos un estándar y creemos que siempre tenemos que mejorar y siempre tenemos que mejorar exacto. algo. Y esas fortalezas nos van a ayudar en momentos difíciles como los que estamos pasando el ¿Mm? COVID, identifique cuáles son áreas de Todas las fortaleza. personas tienen Todos fortalezas, tenemos, todos tenemos, todos tenemos todos fortalezas, tenemos. Y las áreas a todos. mejorar, no somos perfectos y todos, No, ¿verdad? Tenemos ese espacio para identificar y mejorar. quería traer un ejemplo de lo importante de identificar nuestras emociones, porque Hilda y yo lo estábamos discutiendo con un caso que había discutido con otros Ujú. colegas sobre esta muchacha que estaba llorando y expresaba que tenía tristeza. Esa. Pero a la misma vez, mientras narraba su episodio, decía que sentía mucho coraje. Y le pregunta el colega que por qué ella está entonces llorando. La idea era que pudiera identificar que detrás de ese llanto que ella definía como tristeza había mucho coraje y Coraje. este coraje había surgido por ira y esta frustración. O sea que por eso es tan importante que nosotros cuando estemos experimentando una emoción nos demos como un pequeño time out para poder identificar la sensación que ella nos provoca.
Sí, mucha gente que de veces cuando tienen tanto coraje, del coraje lloran Sí, sí. y te lo expresan, o sea, sí, pero es importante efectivamente ver qué hay detrás, Hay que ¿verdad? saber la raíz La de la raíz. raíz, porque así entonces podemos abordarlo. Entonces, expresar de una forma saludable nuestras Oh, emociones. sí, por Eso eso es es que es tan aconsejable el time out el time out. cuando hay Vamos ira. a dar un ejemplo de eso. Cuando hay mucho coraje, usted tiene una discusión con su mamá, con su papá, con su pareja, con su patrono, con alguien que usted tiene una discusión, ¿verdad? Y se torna, va subiendo el tono de la voz, se torna que usted ve Se que no va pone para ningún lado. reactivo. Entonces se ponen como dos gallos, ¿verdad? Así En pelea. que Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está a ese nivel, ahí no hay nada que resolver, al contrario, ahí puede surgir insultos, o sea, la conversación se vuelve destructiva y a veces herimos y herimos y seres ya, queridos o provocamos situaciones de lugares donde realmente nos interesa estar exacto. o conservar la amistad. Hay veces que hay que darse el time out. El timer nos referimos, si usted ve que se está poniendo, caldeando la conversación, no está llegando a nada, mejor retírese para que usted mismo se autorregule, se tranquilice, para entonces retomar la conversación y sea más efectiva. Y lo puede expresar mejor, porque si la otra persona también está pasando por un episodio de coraje, tampoco lo va a escuchar, No, porque está defendiendo su punto. exacto, va a estar pensando todo lo que le quiere decir y lo interrumpe. Así que es importante ese time out. Otra cosa, Mayra, que tú me hablabas es lo de la triada, la de La la triada película. cognitiva, que yo le digo a la trilogía, y lo dije en una de las cápsulas anteriores, yo le Sí, digo a la trilogía porque nosotros nos hacemos una película emocional, final, una película del pensamiento y una película con nuestra conducta. Y conducta. por eso es que yo le digo trilogía, porque es una saga. Uno se hace una película con la emoción, allá crea una escena terrible, Creamos películas. películas, y ahí el pensamiento viene, uff, por ahí para abajo Ahí con un montón de domina. ideas Ujú. bombardeando. Y eso hace que a veces actuemos de ciertas maneras que realmente son inadecuadas porque es una percepción que tenemos nosotros mismos por una emoción que estamos experimentando y nuestro pensamiento interfiere con ese sentimiento y se expresa a través de una conducta que hacemos tremenda Una trilogía. trilogía y no la de Star Wars. Y entonces eso va a tener sus efectos, porque si nosotros creamos esta película, anticipamos cosas que no han ocurrido, Ujú. o nuestra percepción, porque todos tenemos percepción, yo puedo ver una cosa de una forma y Mayra la puede ver de otra, ¿verdad? Ciertos monstruitos que tenemos en Mostrito, la exacto. mente Así que es bien importante uno estar pendiente a eso. Otra cosa, Mayra, hablamos de los vínculos de saludables. los vínculos. Cuando hablamos de vínculos saludables, vamos a explicarle lo que nosotros nos referimos. Que hay buenas fronteras. Cuando a veces, cuando algo nos incomoda, es bueno decirle a la persona, mira, me tengo que tomar 5 minutos porque en este momento no te puedo responder Ujú. porque me siento molesto. Y eso no está mal, porque a veces es peor explotar como la olla de presión por uno no decirle a las personas, ¿verdad? Porque es acumulativo cómo uno se siente. Por eso yo pienso que siempre es bueno preguntar y clarificar Ujú. en las relaciones interpersonales, porque eso nos ayuda a mantener buena perja, como dicen, ¿verdad? Nuestros Así abuelos, mismo, buena sí, perja, buen sí. Y vecino, los y límites. los límites y establecerlos, y eso nos ayuda mucho cuando estamos en el manejo de emoción. Hay algo que, Mayra, yo creo que es importante, ¿verdad? Hablar, y es que tendemos a evitar emociones que nos resultan Oh, desagradables, sí, y utilizamos estrategias de acoplo que no son que no saludables. son saludables. Quiere decir que es mejor uno trabajar la emoción, sentirla, reconocerla, que evitarla, porque va a llegar un momento que hablábamos la olla de La presión. olla de presión. Si tú no trabajas, va a llegar un momento que te va a afectar. Y a veces tomamos estrategias de acoplo que no son inadecuadas. Por ejemplo, muchas personas incurren al uso problemático de sustancias porque Exacto. están tapando sus emociones. Y el problema es eso, que el efecto pasa y el problema va a seguir. O sea, no estamos resolviendo nada, estamos agravando el problema. O le dan tantrums y ya está acostumbrado a donde quiera, ¿verdad? Hacer como en buen español le decimos una perreta y termina que tiene que estar abandonando cada empleo, a cada lugar que vaya, toda esta persona conoce a esta persona por iracunda, o sea, y es parte de su Y a carácter, nivel no está mal. físico, por eso la gente a veces se enferma también. Sí, sentir ira no está mal, es como Cómo usted se la lo maneja, manifiesta, cómo exactamente. la maneja. Y la ira a veces nos puede ser útil para sobrevivir en muchos casos, porque Claro si que no, no sí, hubiera venido en el paquete. exactamente. Es lo que hacemos con ella. Es todo, ¿verdad? Trabajar todas estas emociones de una manera saludable, efectiva, no reactiva. Ok, me habías hablado también, importante, que el autocuidado. El autocuidado. ¿Por qué nos tenemos que autocuidar? ¿Qué es la importancia del autocuidado? Porque el autocuidado nos mantiene monitoreando estas emociones.
cómo nos sentimos y nos ayuda a establecer rutina. Un ejemplo que yo le Exacto. comentaba a mi colega Hilda es que yo los tapones, en Puerto Rico siempre hay tapón. Ujú. Entonces, O una fila que tenga que sí, esperar. en donde Ahora que quiera. hay que esperar porque por el espacio solo algunas personas pueden entrar a algún establecimiento, hay que tener mucha paciencia. Y yo le comentaba que yo tomé la decisión hace mucho tiempo de no exacerbarme cuando salía de mi empleo por el tapón y por las mañanas tampoco. Así que lo que hacía era que ponía música, la mejor Te música que entretiene, oía, o me y te iba a meditar, entretiene. me compraba un snack y yo llevaba una discoteca, siempre llevo una discoteca dentro del carro. Pero iba feliz. Y voy feliz. Y baja O me niveles. pongo a meditar, porque entonces hago una transición de que salí de mi casa, llegué al lugar de trabajo, no me traigo lo de mi casa al trabajo Y viceversa. y viceversa. O Muy sea, bien. porque tengo como que ese espacio. Además, es el espacio donde uno a veces uno está solo. Es cierto. Porque Entonces, es algo importante, si nosotros cambiamos nuestras emociones, cambiamos nuestros pensamientos, va a cambiar nuestra actitud. sí, y podemos hacer estas cosas que parecen que son como el tapón, que no son tan elegantes. Pero de fíjate, pasar. Mayra, no todo el mundo el tapón es tranquilo, hay gente que le causa estrés. Entonces, es importante qué estrategia yo estoy utilizando para manejar este estrés, Exacto. cómo lo manejo. Exacto, porque si le estás dando la bocina, puños al guía, y yo era de las que quemaba la bocina. Por eso fue que tomé esa decisión de que yo dije, bueno, no puedo estar quemando mi bocina, ni defiéndola, porque esto yo no voy a mover el tapón con mi bocina. Entonces está el efecto del estrés, ¿será que no? Claro, Si no lo llegaba, controlamos, y porque está todo llegas el a la tiempo. casa con una ira brutal. Mire de un tapón, bla, bla, Y bla. el eustrés y el distrés. Ok, hay un nivel de estrés Sí, que lo habíamos hablado en una de exacto. las Pero es sesiones, bueno volverlo a traer. que es normal. O sea, el estrés y la ansiedad, como le decimos, positiva, Diva. es necesaria porque esa nos impulsa. Es como este motor que te mueve y te motiva a hacer cosas. Ahora, cuando se convierte en distrés y eustrés, es que usted ya pasó los Sí, límites. es una angustia. Ya es una angustia. Y muchas veces hay personas que hasta experimentan ataques de ansiedad y hasta ataques de pánico, cuando ya caen en este nivel, este pic bien Y les alto. afecta su funcionamiento. Entonces Exactamente. La calidad de vida. Y hay estrategias, Mayra, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrategias si yo siento? Ejercicios de respiración. Muchas personas cuando son personas corajudas, que le dan mucho coraje, practican deportes También. que son de contacto, o les gusta ver cosas que, ¿verdad?, puedan expresar este tipo de emoción. Meditación, ejercicio físico, ejercicio el time out. el time out. Usted mejor que nadie sabe qué cosas lo Usted pueden conoce su ayudar. Usted es mejor que puede determinar que en qué momento que ha sido efectivo para usted. Que ha Y sido. si ve que no puede manejarlo y que le está afectando, pues mire, busque ayuda. Eso no es nada, al contrario, busque ayuda profesional que lo ayude a lidiar con esta situación, ¿verdad? Que se le ha ido un poco fuera de las manos y que lo ayuden de una manera de ganar, conocer estrategias y cómo hacer un buen manejo de esa situación. Y pregúntese siempre si la película se la hizo usted solo. Exacto. Por eso es tan bueno expresar nuestras emociones de manera sana, adecuada, expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos de forma adecuada, porque así clarificamos con la otra persona si realmente lo que estamos aquí imaginando. Si lo que nosotros escuchamos, lo que pensamos es real o no es real. O no es real. Y así nos evitamos, ¿verdad?, más problemas. Pues gracias a todos, fue un placer estar con ustedes. Estuvo bien bueno, chévere. ¿Cuál es la próxima, Maya? Ay, vamos a hablar de la espiritualidad. Tema muy interesante y es uno de mis temas favoritos, así que ahí mi colega me va a tener que dar time out a mí. No, pero espero que, ¿verdad?, que les siga siendo útil a ustedes, que sea de su beneficio. Gracias a todos los que nos han estado viendo y a todos los colegas que también nos han dado mucho ánimo. Y nos han dado mucho ánimo. Gracias. Así que tengan un excelente día. Sí, yes.